Doctor Morales, en vivo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy médico internista, soy el jefe de urgencias de la Fundación Valle del Lili. Quiero agradecerles hoy que nos estén acompañando a todos ustedes y quiero presentarles al doctor Julio Díez, quien es nuestro conferencista de hoy. El doctor Julio Díez es médico especialista en emergencias de la Universidad ICESI y es el líder médico para urgencias del servicio de telemedicina. Sin más preámbulos, para que aprovechemos el tiempo, adelante, doctor Díez. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Sergio Morales, al grupo de cardiología de la Fundación Valle del Lili en cabeza del doctor Juan Esteban Gómez por invitarnos a esta charla. Una charla que he titulado COVID-19, perspectivas de un servicio de urgencias. Aquí un poquito más sobre mi presentación, ampliando un poquito lo que ya dijo el doctor Sergio Morales, no es mucho lo que hay que agregar. Cuando se me hace la invitación al webinar y me dicen que es para hablar de COVID en urgencias o COVID y urgencias, acepté. Y después de eso me puse a pensar que todo lo que hay de COVID y urgencias en estos 6 meses puede ser tan pequeño como el planeta mismo o puede ser tan grande como el mismo universo, porque hemos tenido una avalancha de información impresionante en estos meses. Entonces, el objetivo de la charla inicialmente, y como me la planteé, fue hablar desde la experiencia propia que hemos tenido nosotros como institución y sobre algunos aspectos que se han venido manejando a nivel internacional. Vale la pena aclarar que el virus fue llamado SARS-CoV-2, esto porque es hermanito del SARS-CoV-1 y del MERS-CoV, que comparten parte genética, según los estudios que se han hecho, un porcentaje bastante grande, y la enfermedad que es el COVID-19 como tal. Para eso nos remontamos a la ciudad de Wuhan, en Hubei. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei, que es esta foto maravillosa que tenemos allá abajo en la diapositiva, y que se caracteriza por tener un mercado rico en comida de mar o en mariscos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque precisamente a principios de diciembre, haciendo una línea del tiempo, cuando se descubre un número de pacientes con una neumonía de etiología desconocida en Wuhan. El 29 de diciembre del año pasado se describen los primeros 4 casos de una neumonía probablemente asociada a este mercado de mariscos o comida de mar en esta ciudad, y el 30 de diciembre se reporta una neumonía de etiología desconocida. Hacia el 31 de diciembre, esto lo informó el CDC, sobre la neumonía de etiología desconocida en China, y el 6 de enero se activa un nivel 2 de emergencia en esta ciudad. Hacia el 7 de enero se aísla por primera vez el SARS-CoV-2 en China, y el 10 de enero se hace una secuenciación de este genoma. El 23 se cierra toda la ciudad, y el 30 de enero se declara una emergencia mundial o una pandemia, y hacia el 27 de febrero ya teníamos 82.294 casos en 47 países. Hay una cantidad de información, como ya lo venía diciendo, y eso nos ha permitido entender a este momento en el que les estoy hablando, o al 5 de mayo cuando se publicó este artículo o esta editorial, que la enfermedad se divide en 3 estadios, estadio 1, 2 y 3, y que tienen que ver con, como se plasma allí, una infección temprana, una fase pulmonar que coincide con una disminución de la carga viral y un aumento en la respuesta inflamatoria sistémica, que cuando se da esta cascada de citoquinas o esta liberación o esta tormenta, como se ha llamado, se produce una fase de hiperinflamación. Esto nos ha llevado a discernir de estos pacientes en cuanto a los síntomas y en cuanto a los signos clínicos en cada una de las fases, y nos ha llevado a nosotros desde el servicio de urgencias a alertarnos en cuáles son los pacientes los que debemos de tener más cuidado. Y también nos ha ayudado a entender cuál es el mejor momento para realizar una PCR para este microorganismo, o cuál es el mejor momento en el cual empezamos a detectar tanto la IgG como la IgM.
También hay una avalancha de información que nos dice cuáles son los principales signos y síntomas donde se destaca la fiebre y una tos seca y unos síntomas constitucionales y muy específicos como son mialgias y fatigas. En la experiencia propia hemos tenido casos con unos signos o síntomas muy vagos que han terminado siendo positivos para COVID y no necesariamente han cursado con tos y temperaturas elevadas, como dice allí. Esto también nos ha ayudado a entender que el 80% de estos pacientes cursan con una enfermedad leve, que hay un 15% que avanzan a una enfermedad severa y un 5% que avanzan hacia una enfermedad crítica. Y recientemente el New England nos regala esta imagen en un artículo que llamaron COVID severo, publicado el 15 de mayo, donde nos dice que hay un periodo de incubación de aproximadamente 5 días antes de arrancar con los síntomas constitucionales y que a partir aproximadamente del día 7 los pacientes empiezan a presentar disnea en un 40% de ellos. Y a partir del día 10, el 14% de estos pacientes tiene una enfermedad severa y el 5% de estos pacientes tiene una enfermedad crítica. Lo que nos ha llevado a entender un poco mejor en el momento en el que recibimos el paciente en el servicio de urgencias, cómo hacer el enfoque de estos pacientes. No solo con eso, veníamos enfocados solamente en la patología pulmonar, pero el 27 de marzo sale el JAMA Cardiology y nos dice, muchachos, mucho cuidado porque esto no solamente es pulmonar, sino que toda esa avalancha de reacciones que produce el virus en el cuerpo puede llevar a patología cardiovascular también, como aumentando el riesgo de infarto de miocardio, aumentando el riesgo de falla cardíaca y aumentando el riesgo de arritmias en estos pacientes. Y posteriormente, el 14 de mayo, el JACC Cardio Oncology nos dice mucho cuidado con los pacientes con cáncer y los pacientes con una patología cardiovascular de base, porque son pacientes que tienen un potencial incremento o una probabilidad elevada de adquirir la enfermedad. Problema número 1, los pacientes con cáncer tienen una debilidad, entre comillas, del sistema inmune, lo que hace que sea una presentación atípica y se pueda dar un retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Al ya tener una patología de base donde hay una disminución o el paciente ya está sometido a un estrés fisiológico, lo que podemos ver es que estos pacientes tienen una alta mortalidad, como lo vemos aquí en estas gráficas que nos aporta el artículo. Ahora, ¿cómo está el mundo? Hoy a horas de la tarde llevamos 6.500.000 casos aproximadamente, donde va punteando Estados Unidos con 1.850.000 casos y un total de 382.000 muertes, lo que llevamos hasta ahora a nivel mundial. ¿Cómo estamos nosotros? 31.833 casos. Esto es hasta el reporte que teníamos el día de ayer, con 1.009 fallecidos y estos casos están distribuidos en 31 departamentos y 5 distritos, donde vemos que los principales picos de estos casos son entre los 20 y 39 años aproximadamente y conforme va avanzando la edad va disminuyendo el pico de estos. ¿Cómo estamos frente a los otros países de Sudamérica? Brasil obviamente va punteando, seguido de Perú, Chile, haciendo un estilo de zigzag en su curva y Colombia va allí debajo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en el valle? Pues tenemos el no tan buen tercer puesto con 3.714 casos aportados a Colombia, de los cuales tenemos un total de 346 hospitalizados con 144 fallecidos y estas son las curvas que nos muestran de casos versus la cantidad de muertos que hemos presentado en el departamento. ¿Cómo estamos en este momento en Cali? Tenemos el tercer puesto a nivel Colombia también con 2.775 casos, de los cuales tenemos 121 fallecimientos en la ciudad y el virus muestra una tasa de letalidad de 4.36%. Ahora, ¿cómo estamos en la Fundación Valle del Lili? Y voy a hacer énfasis en el departamento de urgencias donde somos aproximadamente 300 trabajadores. Tenemos 4 positivos o reportes positivos hasta el momento, donde tenemos 3 por un tamizaje de IgM positiva que posteriormente tuvimos una RT-PCR negativa y un solo caso con una RT-PCR positiva que se dio iniciando este periodo de pandemia. Lo que nos dice que tenemos un 1.3% de infección en el servicio de urgencias, lo cual habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en el servicio. Y más aún si tenemos en cuenta que esto al día de hoy van 89 días desde que se reportó el primer caso de COVID en Colombia. ¿Cómo hemos logrado hacer las cosas de la mejor manera?
pues nos tocó aprender de los aciertos y errores de los primeros que se enfrentaron a la pandemia, que son estos señores de Wuhan más específicamente, y quienes en estos 2 libros han plasmado la forma en cómo hicieron ellos, tanto de aciertos que tuvieron como de errores que tuvieron para enfrentarse al virus, y en este momento nos toca seguir aprendiendo de esto. Nos dimos a la tarea también de conocer al enemigo desde su fisiopatología. Fue muy importante saber qué era cada una de las cosas que produce, y todavía en este momento se sigue indagando más sobre esto, sobre todo porque hay unas presentaciones poco usuales a lo que veníamos conociendo. ¿Qué fue lo que hicimos en la Fundación Valle del Lili? Nos tocó adaptarnos a las necesidades del momento. Traigo a colación una frase que le escuché algún día al doctor Sergio Morales, y es que tenemos la capacidad de voltear un servicio tan grande en un día, y esto fue porque ustedes ven aquí en el flujograma que les muestro, o en este diagrama que les muestro, que dice previamente urgencias pediatría, pues terminaron de alguna forma los pediatras un poco damnificados por esto, y es desde el punto de vista que nos tocó pasarlos a otra ubicación geográfica dentro del servicio de urgencias para poder prestar un mejor servicio. Dividimos el servicio entre urgencias respiratorias y no respiratorias, y dejamos una unidad para lo que es ahorita pediatría. También nos adherimos a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud, que han venido siendo cambiantes alrededor de estos meses, y de forma interna hemos tratado de mejorar dichos aspectos. Además, nos adherimos también a cada una de las definiciones de casos que presenta el Ministerio de Salud, con el fin de captar más pacientes que estén cursando, que tengan sospecha de esta enfermedad. ¿Cómo estamos funcionando en el momento? Básicamente tenemos un pretriaje afuera de la clínica, donde hay un auxiliar debidamente entrenado para esto, que nos va a ir el paciente entre si tiene síntomas respiratorios o no tiene síntomas respiratorios, y cada una de estas unidades tiene un triaje que es realizado por un jefe también debidamente entrenado, donde según la escala de News va a clasificar a ese paciente. Si tiene menos de 1.1 o menos, y ese paciente va a un cubículo de presión negativa donde se toma la muestra y probablemente se le da alta. Si tiene un News mayor o igual a 2, va a ser atendido por el especialista de turno, que puede ser un internista con entrenamiento en urgencias o un emergenciólogo. Y están los pacientes que llegan intubados o que llegan en un shock o una insuficiencia respiratoria, que ingresan también al servicio de urgencia respiratoria y son atendidos en la sala de reanimación, y de allí se derivan a la unidad de cuidados intensivos en un corto tiempo. El paciente que viene intubado claramente antes de hacer el ingreso, o que viene con una máscara laringe antes de hacer el ingreso a la institución, lo que se hace es clampear el tubo, cambiarlo, conectarlo al ventilador de nosotros y pasarlo a la sala de reanimación para el debido manejo. Además, esto en común acuerdo con lo que ha publicado la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y el Grupo de Gestión de Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario, que si vemos el flujograma que ellos nos presentan allí, va muy de la mano a lo que nosotros tenemos como propuesta. Esto es lo que se encuentran todos los pacientes al ingreso, un aviso diciéndoles que deben pasar todos primero un pretriaje, que es esa carpa blanca que se ve allí en las fotos, y allí va a estar el auxiliar con todos los elementos de protección personal en una carpa debidamente señalizada, donde se toma una saturación, una temperatura, y se hace un interrogatorio inicial a estos pacientes. Posteriormente se define si el paciente entra por esta puerta, que es la puerta de los pacientes no respiratorios, o si entra por esta puerta, antiguamente urgencias pediátricas, que ahorita hace parte de urgencias respiratorias. Adentro, en el servicio, tenemos esta exclusa donde separa los dos servicios. La puerta más pequeña que ustedes pueden ver allí es donde se hace el paso de todo el personal que va al área respiratoria, y posteriormente va a tomar sus implementos de protección, como lo vemos aquí en esta imagen. Donde estamos autorizados para usar las máscaras de 3M, o en su defecto los tapabocas N95 en el área respiratoria. Esta es la clasificación del News Score, que se aplica en el triaje por un jefe entrenado en esto, cual es muy fácil, y posteriormente podemos usar el CALC Score para predicción del riesgo de estos pacientes una vez hayan ingresado a la institución. En cuanto a las imágenes, en los pacientes también un flujograma y un protocolo establecido por el Servicio de Imágenes de la Fundación, y la idea es que mientras más pacientes se trasladen a imágenes innecesarias, más personal se está exponiendo de forma innecesaria también. Entonces, una de las propuestas a nivel internacional es el uso de una radiografía simple de tórax, donde se disminuye la exposición de mucho personal
y el uso de una ecografía pulmonar también, que en nuestro caso estamos debidamente entrenados para realizarla. Porque la estrategia óptima de imágenes es desconocida y la radiografía de tórax y un eco pulmonar muy bien hecho son una forma sensata de comenzar. Debido al entrenamiento que tenemos o que hemos tenido todos estos años en ecografía, hemos optado por este flujograma donde dividimos cada pulmón en 6 zonas y en cada una de estas zonas podemos encontrar engrosamiento pleural, líneas B confluentes. No voy a entrar mucho en detalle con esto, ya el doctor Carlos Vesga previamente nos habló un poco de esto de la ecografía en el servicio de urgencias o en esta pandemia. Hemos dividido en una clasificación de 0, que es un patrón de líneas A o un patrón normal, una clasificación 1 o líneas B1, que son múltiples separadas o un patrón intersticial, una clasificación 2, que son líneas B2, que son múltiples o coalescentes, o un patrón alveolar, y una clasificación 3, que es cuando encontramos consolidaciones subpleurales o translobales, como ustedes lo han venido viendo allí en los videos que se han ido reproduciendo. Sumado a esto, la Sociedad Americana de Ecocardiografía también dictó como unas pautas para ello, en que no solo se basan en buscar en pulmón, sino que muchos de estos pacientes cuando nos llegan al servicio de urgencias ya son pacientes en un estado de shock avanzado. Entonces no nos podemos olvidar también de las ventanas cardíacas y de la parte vascular, sobre todo en una enfermedad donde hay una génesis embólica grande, entonces no olvidarnos de también mirar venas de miembros inferiores y sobre todo hacer el CUS o el ultrasonido de compresión. Ahora viene otra parte controversial, es la parte de la vía aérea en estos pacientes. Basado en esto, esto es debido a la dispersión de aerosoles que se puede generar. Recientemente se publicó un estudio de cuál era la dispersión de aerosoles según las diversas modalidades, donde la ventilación mecánica no invasiva llevó las de perder, porque cuando utilizaron una presión inspiratoria de 10 centímetros de agua con una máscara de BiPAP, se vio que aproximadamente había una dispersión de 60 centímetros de las partículas y cuando se cambiaba la máscara de BiPAP por otra interfaz ya podía aumentar hasta 90 centímetros. Las nebulizaciones se hicieron en un modelo en el cual de un pulmón enfermo en el cual había un consumo de 500 litros minuto de oxígeno y una compliance de 10 mililitros donde encontraron que aproximadamente la dispersión era de 80 centímetros. Una máscara simple de 10 litros minuto puede llegar a más de 40 centímetros, un Venturi al punto 4 a 33 centímetros y al punto 24 a 40 centímetros. Una cánula nasal normalita a 1 litro minuto puede tener una dispersión de 30 centímetros y a 5 litros minuto de 40 centímetros. La cánula nasal de alto flujo, que al inicio de esta enfermedad fue tan discutida, lo que nos muestra es que cuando se usa 60 litros minuto en un pulmón sano, la dispersión es de 10 centímetros, y cuando se usa a los mismos 60 litros minuto en un pulmón enfermo es de 4.8 centímetros la dispersión. Totalmente todo lo contrario a lo que veníamos hablando al principio de la pandemia. Y la máscara de no reinhalación a 10 litros minuto, realmente la dispersión es de aproximadamente 3 centímetros apenas. Teniendo en cuenta esto, nos planteamos unos principios para manejo de la vía aérea, un antes, un durante y un después, donde hacemos mucho énfasis en el antes, en todos los equipos de protección personal y hacer una adecuada preparación de todo lo que necesitamos. En el durante necesitamos un equipo dinámico con una comunicación clara y asertiva y unos aspectos técnicos donde se destaca un manejo de la vía aérea por el personal debidamente entrenado o el personal experto. Y un después, donde una parte importante del después es hacer una retroalimentación de cómo se hicieron las cosas durante ese proceso de intubación. Se plasmó también un algoritmo de intubación orotraqueal donde se hace énfasis en los equipos de protección personal y se hace un listado de todos los elementos necesarios para la intubación y cómo debemos estar preparados para dicha intubación. Posteriormente, plasmamos unos pasos donde hablamos de la preoxigenación y en la medida de lo posible evitar dar ventilación con presión positiva y si esta es necesaria, debemos usar siempre un sello a 2 manos. En cuanto a los medicamentos, dividimos los pacientes en el paciente estable y el paciente inestable. De acuerdo a esto usamos inductores y relajantes y en la medida de lo posible usamos las dosis topes para lograr o evitar, sobre todo con la relajación, que este paciente vaya a presentar accesos de tos. En la intubación orotraqueal hay una serie de pasos o de lista de chequeo que debemos seguir para que todo funcione casi a la perfección
Y en el estado post-intubación, muy importante, una vez se pase el tubo, pasar bolos tanto de midazolam, fentanil o propofol, si así se prefiere, para asegurar que este paciente no va a estar asincrónico con la ventilación y lo vamos a poder tener bien tranquilo. Estos flujogramas se pegaron o se plasmaron al ingreso de cada una de las salas de reanimación en la institución. Esto con el fin de que mientras más uno está en contacto con estas listas, menos se le van a olvidar a uno la preparación de las cosas, y creo que eso es lo que hemos venido lo que se ha venido viendo en el servicio. Hemos hecho diversos escenarios de simulación que nos han ayudado para mejorar las cosas de muchos aspectos, y parte de lo que hemos podido mejorar ha salido de estas imágenes, y es una, por ejemplo, esta, que la careta, mientras uno está haciendo el abordaje de la vía aérea del paciente, no se usa arriba, sino que es precisamente para la protección de las mucosas. Nos hemos adaptado a cada una de las recomendaciones que hay a nivel internacional y de los consensos internacionales, donde el énfasis mayor se hace en disminuir la cantidad de personas que van a hacer el abordaje del paciente, y además en la utilización de los elementos de protección personal. Si ustedes ven el flujograma, es básicamente lo que nosotros usamos también en la institución. Es un equipo de vía aérea, un monitor, valga la redundancia, para monitorizar el paciente. Tenemos una persona en la vía aérea que básicamente es el emergenciólogo o el internista de urgencias, debidamente entrenado y experimentado para hacer el abordaje de la vía aérea de los pacientes. Una jefe de enfermería, que es la que se va a encargar de los medicamentos en ese momento, y tenemos un terapeuta respiratorio, que es el que se va a encargar de toda la parte de la intubación del paciente, de asistir al intubador, que en este caso es el especialista. Y fuera de la sala tenemos un runner o patinador, que es el que nos va a ayudar con cualquier elemento adicional que necesitemos en ese momento. He abogado también a nivel internacional por listas de chequeo en este sentido, precisamente porque es muy importante fallar lo menos posible, sobre todo cuando nos enfrentamos a un virus que tiene una alta transmisibilidad, y es básicamente lo que se plasma también en este artículo, que es de los australianos, donde hacen la división entre el equipo, el paciente, los medicamentos que se necesita y todo el equipamiento que necesitamos para entrar a hacer el abordaje de estos pacientes. Si vamos a hablar de cosas controversiales de COVID y urgencias, nos tenemos que remitir a la reanimación en estos pacientes. Inclusive se ha hablado desde la parte ética también del abordaje de estos pacientes que nos llegan en paro, que entran en paro debido a una infección por COVID, que realmente no es la infección per se la que los lleva al paro cardiorrespiratorio, sino que es todo lo que se desencadena secundario a que este paciente esté en un estado crítico. Tanto la AJA como la ILCOR se han dado a la tarea de sacar sus flujogramas o traer sus flujogramas que ya conocíamos todos, y lo que han hecho realmente es hacer un énfasis en, primero, los equipos de protección personal antes de iniciar la reanimación en esos pacientes, y priorizar la intubación de esos pacientes. Parte importante de la intubación de esos pacientes, que siempre nos han dicho ellos, o que nos dicen ahorita con esta pandemia, es que en la medida de lo posible paremos las compresiones y que la persona que vaya a intubar al paciente sea la persona más experimentada, para que sea en un solo intento. La ILCOR también hace énfasis en esto mismo de la AJA, y también al principio nos dice que debemos estar seguros o indagar antes de arrancar esta reanimación en si el paciente tiene alguna voluntad anticipada o una orden de no reanimación. Secundario a esto, salieron estos amigos de Wuhan también en China y publicaron este estudio que también sacó un poco de espinas entre todo el mundo, puesto que lo que ellos mostraron es que de 136 pacientes que recibieron intentos de reanimación cardiopulmonar, solamente 18 lograron retorno a la circulación espontánea, y de ellos 4 sobrevivieron al menos 30 días. Y de esos, uno solo tuvo un desenlace neurológico favorable. Entonces dejó en el ambiente esa duda de qué tan pertinente es realmente reanimar a estos pacientes, pero es una situación en la que uno tiene que estar allí para poder tomar la mejor decisión en el momento. Ahora, nos tocó reinventarnos y buscar otras estrategias de atención en estos pacientes, y entre estas estrategias de atención nació lo que es el
nuevo servicio de teleurgencias para brindar una mejor atención y evitar la exposición de pacientes de forma innecesaria en el servicio de urgencias. Lo importante de esto es que es atendido directamente por especialistas, tanto emergenciólogos, internistas, ginecobstetras y pediatras, dependiendo de la edad, obviamente, del paciente y cuál es la patología que los llevó a consultar por este servicio. Una vez se hace el abordaje de estos pacientes, nosotros podemos definir, una vez haciendo la atención, si este paciente puede quedarse en su casa y nosotros hacemos llegar todas las órdenes de ese paciente, lo que creamos pertinente que necesita, o si este paciente necesita derivarse a un servicio de urgencias para su atención. Nos adherimos a una guía o un flujograma que presentó el Ministerio de Salud adaptado de los británicos, que fueron originalmente los que propusieron esto, sobre todo para la atención de los pacientes con sospecha de COVID. Hicimos nuestros propios flujogramas con las listas de chequeo para la atención de estos pacientes. Nos adaptamos a protocolos que tenían los españoles, sobre todo en medicina familiar, de cómo clasificar a estos pacientes que se le iba a hacer un seguimiento de forma ambulatoria y cada cuánto, de acuerdo a la situación, si era una situación A, como lo ven allí, o una situación B, cada cuánto íbamos a hacer las llamadas de seguimiento a estos pacientes. Y por último, no nos podemos olvidar que hay un objetivo general que todos debemos estar de acuerdo y que nos han venido diciendo y repitiendo X cantidad de veces, que es la necesidad de aplanar la curva, ¿Cómo se hace esto? Con distanciamiento social y un adecuado uso de los equipos de protección personal. Esto con el fin de no sobrepasar o que el número de casos no sobrepasen la capacidad de los sistemas para la atención. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias al doctor Díez por la conferencia. Tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es si una persona contagiada logra recuperarse, si el virus puede dejar algunas secuelas y cuáles conocemos en la actualidad. Pues realmente es una pregunta difícil y tuve la posibilidad con algunos compañeros de hablarla en el transcurso de la semana pasada. Esto se ha venido hablando mucho y específicamente de los primeros que se enfrentaron a la pandemia, que fueron los chinos, y lo que han venido mostrando o quizás lo que han venido encontrando es que muchos de estos pacientes que estuvieron muy críticamente enfermos al inicio de la pandemia, lo que han venido documentando es una fibrosis pulmonar. Eso es como lo grande que he escuchado. Hay estudios que están corriendo precisamente en esto porque llegan los pacientes a estar muy mal desde el punto de vista médico por todo lo que genera el virus en su fisiopatología y es lo que se ha venido estudiando. Hay que esperar que otros estudios nos muestren más adelante con esto. La segunda pregunta que nos hacen es, en el paciente asintomático, como reto diagnóstico, que si practicamos pruebas rápidas, pues en forma general. El paciente asintomático generalmente no. Nosotros en Colombia todavía no tenemos establecido esto. Sí fue lo que se hizo en los países asiáticos inicialmente, y era lo que veíamos por allí de las caseticas donde les metían el hisopo y tomaban la prueba, pero en Colombia no se han instaurado todavía como método diagnóstico de tamizaje para todo el mundo en general. En el paciente que tuvo una PCR positiva, ¿qué tipo de seguimiento se debería hacer? ¿Se deberían medir además anticuerpos, IgG, IgM? ¿Tiene alguna utilidad? Bueno, ya lo que dicen los lineamientos del Ministerio de Salud es que el paciente, una vez tenga una RT-PCR positiva, se hace un seguimiento, cada institución tiene su protocolo de seguimiento de estos pacientes, nosotros tenemos el nuestro. La indicación es que al día 14 probablemente se repita la prueba y mirar que si está negativa o si está positiva, porque lo que se ha venido viendo es que hay muchos pacientes de estos que a los 14 días les hacen una nueva prueba y siguen positivos. Eso necesita nuevamente un aislamiento por otros 14 días, sería como lo ideal.
Se han descrito fenómenos tromboembólicos en estos pacientes. ¿Con qué frecuencia o qué tipo de fenómenos tromboembólicos ha observado? Bueno, la frecuencia de lo que nosotros hayamos visto como experiencia personal, lo que yo he visto es muy baja. Yo creo que la experiencia internacional nos la va a presentar el doctor Juan Esteban Gómez la próxima semana, que nos hable de trombosis y coagulopatía en estos pacientes con COVID. Pero lo que sí se ha descrito en estudios, sobre todo en Italia, que se hicieron de necropsias, es la existencia de enfermedad tromboembólica en estos pacientes, y creo, si no mal no recuerdo, 4 de estos pacientes se encontraron con trombos de tamaño importante a nivel auricular. Nos preguntan por la experiencia en ECMO. Una pregunta difícil. Yo creo que la experiencia nuestra en ECMO antes de la pandemia creo que ha sido muy buena. Creo que tiene un grupo grande que está muy bien entrenado en esto. Ahorita durante la pandemia desconozco, pero yo creo que el doctor Gustavo Espina nos va a hablar un poquito de eso cuando nos hable del COVID en la unidad de cuidados intensivos. Desde mi opinión o lo poco que he podido leer al respecto es que deben ser pacientes muy bien seleccionados para someterlos o para montarlos en una estrategia o una intervención de ECMO. ¿Cuáles han sido las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes que ha visto en los pacientes que llegan a urgencias? Las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes de estos pacientes han sido sobre todo las arritmias, y aquí estoy de acuerdo sobre todo con la charla pasada de hace 2 semanas, creo que fue del doctor Manuel Paulo, donde mostró varios casos propios de nosotros, de estos pacientes con cambios electrocardiográficos, algunos con FA, algunos con cambios sugestivos de enfermedad coronaria o de infarto, y que realmente terminaron haciéndoles cateterismo y probablemente se fueron en blanco, entre comillas, y que después terminaron con una patología infecciosa de tipo coronavirus. Pero realmente yo creo que la predominancia en estos pacientes ha sido las arritmias, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Qué manifestaciones atípicas o poco descritas en la literatura han visto en pacientes con COVID en urgencias? Bueno, atípicas o poco descritas, yo tuve una experiencia personal y es en un paciente que nos consultó por el servicio de la teleconsulta de urgencias, porque única y exclusivamente tenía disminución en la captación del sabor, porque así lo escribió el señor, y en los olores. Fue única y exclusivamente lo que mencionó el señor. Ya pronto un poquito la experiencia de codearse con estos pacientes lo lleva a uno a ser más desconfiado, y le envié la prueba a este paciente y resultó positivo y terminó hospitalizado por un tiempo en la clínica, porque ya había parte o la parrilla de los otros exámenes que pedimos por protocolo resultaron alteradas también. Pero es como lo raro que he visto, pues diferente. Esto se ha estado mencionando, pero creo que es menos del 4% como se presentan estos pacientes. ¿Qué recomendaciones haría para los profesionales de la salud? ¿Qué errores ha visto que cometemos con más frecuencia en los servicios de urgencias? ¿Cuáles serán los cuidados que usted recomendaría, doctor? Los errores más grandes, creo que ni siquiera desde la experiencia de nosotros, sino desde experiencias ajenas, y esto lo he leído de la literatura de los asiáticos, sobre todo los chinos, tiene mucho que ver uno con cuando se pone uno todos los implementos de protección personal, pero creo que la principal ha sido en el momento de quitarse y desinfectar dichos elementos de protección personal. Creo que ahí es donde he visto la mayoría de los errores. Los hemos captado nosotros mismos porque no somos perfectos, también cometemos errores, pero se ha logrado en el camino hacer una corrección de ellos, y yo creo que en eso se basa el éxito que hemos tenido de tan pocos contagios en el servicio de urgencias nuestro.
¿cuál sería la indicación y cuál sería el mejor momento para hacer un TACAR en los pacientes con síntomas respiratorios y sospecha de COVID? Mejor momento para hacer el TACAR, como lo puse allí en la charla. De hecho, eso se habló con el grupo de imágenes de la clínica, y es precisamente en el paciente que tiene una prueba positiva y que en vez de mejorar presenta un empeoramiento de esto. Yo creo que sería una indicación para llevar a ese paciente a un TACAR, o el paciente que tiene una prueba negativa pero que su estado respiratorio, por así decirlo, lo que nos muestra es que ha empeorado. Tenemos muchos pacientes que hemos hospitalizado con prueba negativa, pero que tienen otras alteraciones a nivel de los otros exámenes que hemos pedido, y que lo que van presentando es un deterioro progresivo. Yo creo que sería una indicación. Afortunadamente en el servicio tenemos muy buen entrenamiento en ecografía, y muchas veces con la ecografía y con la radiografía de tórax que pedimos hemos podido sortear de buena manera a estos pacientes. Indicaciones para anticoagular estos pacientes de forma profiláctica, el tiempo por el cual deberían estar anticoagulados. Bueno, lo que habla, hay literatura internacional que habla que a partir del dímero D, hay unos que dicen de 1500, otros que dicen de 2000. Realmente no hay un consenso a nivel mundial de a partir de cuándo. Lo que sí está claro es que hay una predisposición a eventos tromboembólicos, y no me quiero adelantar pues a la charla de la próxima semana, que esto es el tema que va a tocar el doctor Juan Esteban Gómez. ¿Cuál es como el grupo etario que más está ingresando con criterios de hospitalización en piso, en unidad de cuidados intensivos a urgencias en estos momentos? El grupo etario, personalmente he visto con preocupación, en mi caso, en mis turnos, muchos pacientes jóvenes con exposiciones estrechas con pacientes positivos, muchos trabajadores de la salud jóvenes y con obesidad. Eso es como el grueso de lo que yo he estado viendo, sobre todo de los pacientes más críticos que he tenido en lo personal. Sigue marcando la pauta los pacientes mayores de 65 años, porque desafortunadamente es en quien peores le va, pero como lo mostré en las gráficas de cómo está en este momento Cali, la mayoría de los pacientes están entre los 20 y los 39 años, y la mayoría de los que me han tocado a mí personalmente críticos han sido esos pacientes. Para el personal de salud que está consultando a los servicios de urgencias, ¿cuál es el protocolo diagnóstico que se está utilizando? ¿Qué diferencia hay con la población general? No, la diferencia realmente en el diagnóstico inicial es, no hay, o sea, tanto se le hace PCR al paciente, entre comillas, que llega con síntomas sugestivos o en el que uno sospeche la enfermedad, a ambos por igual se le hace RT-PCR. Lo que sí está dentro de los lineamientos del ministerio es que si hay una alta sospecha de estos pacientes, y sobre todo en el que tiene un constante o una exposición estrecha a estos pacientes, como el personal de salud, sobre todo el que trabaja en los servicios de urgencia o en la unidad de cuidados intensivos, y persiste con síntomas después de 48 o 72 horas de haber tomado la primera prueba y esta sea negativa, se debe hacer una segunda prueba. Es como la diferencia grande que hay allí. Igual también se puede extrapolar al resto de la población, puesto que si es un paciente con una altísima sospecha por una enfermedad por coronavirus, lo que se debe hacer es repetir la prueba. En los pacientes que consultan a urgencias con síntomas o con un cuadro clínico sugestivo de COVID-19, ¿en qué momento se piensa en intubar a esos pacientes, en ofrecerles ventilación mecánica? ¿Cuál es como el factor que lleva a tomar esa decisión de intubar y de ofrecerle ventilación mecánica a un paciente? Esa es la pregunta de la controversia, y creo que es la pregunta que nos hacemos todos realmente. Si uno se va a leer gente que sabe bastante de esto de ventilación mecánica en estos pacientes,
y hablando de nombres específicos, por un lado el doctor Gattinoni y por otro lado el doctor Martín Tobin, ellos hablan que hay que entender primero la fisiología de estos pacientes y creo que ambos coinciden en que estos pacientes el mejor momento para intubarlo, y se ha hablado mucho de los grupos grandes de emergencias de Estados Unidos ahorita con el gran volumen que están manejando ellos, es en el momento en que el paciente tenga un esfuerzo inspiratorio. Ese es el mejor momento para intubar estos pacientes. El grupo de Estados Unidos y de Canadá ha abogado porque no intubemos números y no intubemos imágenes, sino que tengamos un criterio claro, y ellos se han acogido al esfuerzo inspiratorio para determinar la intubación en estos pacientes, porque basado en la experiencia de ellos, y muchos han dicho, nunca en la vida le han tenido que decir a un paciente apague el teléfono que lo voy a intubar o deje de chatear que lo voy a intubar. Ha sido una decisión bastante difícil. ¿Cómo ha sido la disposición de los horarios del personal de salud que está en el servicio de urgencias respiratorias, de urgencias COVID? Los horarios de trabajo, ¿cómo han sido? ¿Cómo están manejando las pausas activas? Los espacios y momentos para alimentación, la disposición de los elementos de protección personal, ¿cómo lo han manejado? Bueno, creo que a todos nos tocó adaptarnos, como mostré en varias de las diapositivas, a esta eventualidad. Nadie la esperaba y nadie la veía venir. A todos nos cogió por sorpresa y día a día vivimos en una incertidumbre realmente qué es lo que va a pasar al día siguiente. Debido a esto nos tocó flexibilizar los horarios en los servicios de urgencia, especialmente desde la experiencia de nosotros. Se cambiaron los turnos a turnos de 12 horas, lo que permite disminuir la exposición diaria de los especialistas, de los auxiliares, de los terapeutas, de todo el mundo que trabaja en el servicio de urgencias a estos pacientes. En cuanto a la disponibilidad de los elementos de protección personal, es full, la tenemos toda y se nos ha autorizado a usar elementos adicionales que prestan igual protección que los que están avalados por alguna manera por el CDC, como son las máscaras elastométricas. En cuanto a la disposición de cómo hacemos las pausas activas o en los momentos para comer, pues cada uno tiene espacio para esto. Yo creo que es muy difícil uno estar un turno corrido de 12 horas con todos los elementos de protección personal puestos, y más teniendo en cuenta que estos tienen un tiempo de uso continuo útil, y se han abierto zonas para que haya espacio para poder desplazarnos a ingerir los alimentos, y asimismo se han planteado unos horarios para algunos grupos del servicio de urgencias en los cuales se deben desplazar a almorzar, porque tampoco estamos en la tónica de evitar una aglomeración de gente pues a la hora del almuerzo, que es lo que uno generalmente ve en las cafeterías. Entonces, por ese lado creo que la organización ha sido muy buena. En su saber y experiencia, ¿cuáles son los exámenes diagnósticos, las ayudas diagnósticas que más utilidad han tenido para enfocar a un paciente que va a hospitalizar con sospecha de COVID? Pues esto lo hemos tomado y nos hemos adaptado nosotros a lo que hay publicado realmente en las grandes revistas y con grupos grandes, y ahora último los grupos más grandes lo tienen los estadounidenses. Creo que parte de los exámenes esenciales es el hemograma. Cuando uno encuentra un paciente de estos con una linfopenia es bastante diciente. Como les mostré ahorita, en cuanto a cómo se comportaban estos pacientes de acuerdo a los estadios, pudimos ver que cuando el paciente estaba en un estadio 2, allí en esa gráfica que decía o nos mostraba que ya habían alteraciones en las imágenes de tórax, en la radiografía de tórax, en el TACAR, que podía cursar con una transaminitis. Entonces pedir unas pruebas de función hepática es muy importante. Ya dentro de los marcadores de mal pronóstico que se han verificado en muchos estudios, está el dímero de la troponina, está la ferritina, la LDH. Entonces hacen parte como de la parrilla de exámenes importantes y que de alguna u otra manera han marcado
mortalidad en estos grupos de pacientes. En los pacientes que ingresan con sospecha de COVID, críticos que se hospitalizan en las unidades de cuidados intensivos, ¿cuáles han sido las comorbilidades y las características que más frecuentemente han encontrado? Yo creo que no distamos mucho de lo que está plasmado a nivel internacional. Como les mostré ahorita, la hipertensión y los pacientes con neoplasias de cualquier tipo creo que llevan la batuta. Nosotros o la población de nosotros en la clínica es una población grande de pacientes oncológicos y de pacientes con alguna patología cardiovascular. Hay otro grupo que va ahí detrás que inicialmente en los estudios, sobre todo de los asiáticos, no se describió, que son las personas obesas, que ahorita que no se vino la pandemia para este lado del mundo, hemos estado viendo que parte de los pacientes que se han complicado más han sido los pacientes obesos. Para la comunidad, para los trabajadores de la salud y la comunidad en general, ¿cuáles serían las recomendaciones, las medidas más efectivas para prevenir el contagio por COVID-19? Yo creo que las medidas es lo que nos han venido insistiendo desde hace mucho tiempo y es un adecuado uso de los elementos de protección personal. Yo creo, como lo dije ahorita, que está más en relación al momento en que nos estamos quitando estos elementos y al momento de descontaminarlos o de desecharlos, en cuál se ha presentado más los principales contagios en el personal de salud. Entonces, yo creo que hay que prestar atención en esto. Si uno se va a buscar, todos los días salen artículos en el CDC sobre cómo quitarse y ponerse los elementos de protección personal. Creo que es muy importante y la Organización Mundial de la Salud también ha llevado la batuta en esto. Hay diferencias pequeñas y yo creo que uno debe adaptarse a la que mejor tenga en el medio en el cual se esté desenvolviendo o en el sitio en el cual esté trabajando, pero sí es de vital importancia tener en cuenta esto. ¿Cuáles son las alteraciones en los gases arteriales que más frecuentemente han visto en los pacientes que están hospitalizando con COVID-19? La hipoxemia. La hipoxemia creo que ha marcado la parada en estos pacientes con coronavirus que hemos tomado la decisión de hospitalizar. Muchos de ellos se han hospitalizado debido a esto y por ahí se describe mucho la hipoxemia feliz, que es el paciente hipoxémico que camina, que chatea, que no tiene ningún distrés respiratorio, y es lo que realmente vemos en estos pacientes, pero en la gasimetría arterial es principalmente la hipoxemia. Cuando hay demoras en tener el resultado de PCR en un paciente con una clínica que sugiere una infección por COVID-19, ¿qué otras herramientas diagnósticas piensa usted que pueden tener utilidad? Yo creo que las otras herramientas, si hay demora en obtener un resultado y hay una alta sospecha de estos pacientes, creo que si el paciente tiene algún signo clínico al momento en que nosotros lo estamos valorando, que no nos guste una frecuencia respiratoria alterada, que ha estado febril, creo que es importante obtener otra serie de exámenes como los que hablaba ahorita, porque eso nos da una luz de pronto hacia dónde vamos. También tenemos que saber que la sensibilidad de la PCR no es la mejor tampoco, y el hecho de que así tengamos el reporte de una PCR negativa no descarta la enfermedad, porque hay pacientes que son altamente sospechosos. Entonces yo creo que si sigue esa sospecha diagnóstica, ese paciente que comúnmente decimos no me gusta, yo creo que hay otras ayudas diagnósticas que se han descrito, u otros exámenes o paraclínicos séricos que nos pueden ayudar bastante en estos pacientes. Cuando hay una mejoría clínica, ¿qué otro parámetro ayuda a decir que el paciente está curado de COVID-19? ¿Qué elementos debería utilizar uno para decir que un paciente está curado de COVID-19? Hablar de curación yo creo que es difícil. Yo creo que siempre nos estamos basando en que ese paciente tenga una nueva PCR a los 14 días negativa. Nosotros lo que nos va a ir diciendo que ese paciente probablemente está saliendo de una enfermedad por el nuevo coronavirus
es si el paciente estuvo crítico en una unidad de cuidados intensivos, que se logre disminución de los vasopresores, que se logre desmontar a este paciente de la ventilación mecánica, que mejoren todos los parámetros hemodinámicos o macrohemodinámicos, viéndolo desde el punto de vista de una UCI. Y cuando el paciente está en una sala de hospitalización general, yo creo que lo importante es hacer, si lo hospitalizamos fue porque encontramos alguna alteración. Yo creo que lo importante en este paciente es hacer un seguimiento de los paraclínicos y mirar cuándo va mostrando mejoría este paciente. Tiene que quedar claro que no debemos tratar exámenes, pero sí nos ayudan mucho a tomar decisiones en estos pacientes, sobre todo en una entidad que apenas estamos conociendo. El uso de plasma de pacientes convalecientes de COVID-19 en los pacientes en los servicios de urgencias, ¿le ve alguna utilidad a futuro o en este momento? Yo no sé hablar del tratamiento y por eso no ahondé, creo que nada en el tratamiento de estos pacientes. Ahorita estamos con muchos supuestos y con hay más de 450 estudios corriendo de muchas intervenciones terapéuticas en estos pacientes. Hablar del plasma yo creo que es muy apresurado cuando lo que se ha publicado realmente no es mucho. Toca esperar que hagan estudios mucho más grandes y más vicientes, a ver si tendría alguna utilidad, pero realmente en este momento, si me lo preguntan en este preciso instante, no le veo indicación. ¿Qué tanta experiencia ha tenido con el manejo de pacientes obesos, diabéticos, con sospecha de COVID? Bastante, yo creo que es la predilección mía es que me lleguen en mis turnos este tipo de pacientes, sobre todo los obesos, sin ninguna otra comorbilidad, priman los pacientes obesos y jóvenes. El futuro de las vacunas, ¿qué tan cercano lo ve? ¿Qué expectativas le generan? El futuro de las vacunas, pues ahí vamos, creo que hay mucha gente alrededor del mundo estudiándola. Hablar en este momento de qué tanto van a servir o no sin tener estudios avanzados, más teniendo en cuenta que se trata de un medicamento como son las vacunas. Esperemos, lo único que yo espero y la expectativa que tengo es que sirvan en algún momento. Pero creo que todavía está muy temprano para hablar al respecto. Hay mucha información para la población general con respecto a cómo se están manejando el COVID en las instituciones de salud. ¿Cómo estamos abordando a los familiares de los pacientes con sospecha de COVID? ¿Cuáles son las preguntas que están haciendo? ¿Cuáles son las inconformidades que están manifestando? Una pregunta difícil, ha sido un tema difícil porque que uno vaya con su familiar a un servicio de urgencias, que lo pasen a un servicio, servicio de urgencias respiratorias, y que le digan en un momento, listo, su familiar se queda, usted se tiene que ir. Yo creo que esto es desesperante para cualquiera. No me ha pasado, pero no sé qué pensaría en ese momento. Eso ha sido como... eso hace parte de los protocolos de seguridad en esta pandemia y creo que en todas las instituciones. El disminuir que haya más gente expuesta, y eso ha sido lo más difícil y creo que es la principal pregunta de la gente, y es ¿por qué no me puedo quedar con mi familiar? Es que yo no puedo dejar sola a mi mamá, es que no tiene más quien la cuide, yo vivo muy lejos, yo no soy de aquí. Entonces es difícil porque uno debería ponerse en los zapatos del otro en ese momento, pero definitivamente en parte se está pensando también en esa persona de tratar de disminuir esa exposición. Es como la principal inconformidad que ha tenido la gente, pero por un lado es también por el bien de ellos. Dentro del personal de salud, ¿hay algún grupo en especial que esté consultando más con sospecha de COVID?
Que más estén consultando, sí, sobre todo médicos generales, es como lo grande que está consultando. Yo creo que los más expuestos siempre van a ser el personal de urgencia, el personal de la unidad de cuidados intensivos o el personal de hospitalización que maneja a los pacientes con COVID, que se ha diseñado un área para esto. Creo que son principalmente, pero lo que más me ha tocado desde mi experiencia son médicos generales. ¿Ha tenido alguna experiencia en un paciente con COVID y hemofilia? No, hasta el momento no. No he tenido todavía experiencia con estos pacientes. No podría decirles cómo es la historia natural del COVID en estos pacientes. Hasta el momento no he tenido todavía experiencia con ninguno. Para el manejo sintomático de la tos en los pacientes con COVID-19, ¿cuáles han sido las medidas como más exitosas que ha encontrado? Pues realmente yo creo que a lo largo del tiempo hemos sabido que las enfermedades respiratorias, parte de lo que primero da y lo último que se quita es la tos. No soy amigo de utilizar en muchas ocasiones medicamentos para la tos. Ya en el momento en que llega a ser muy molesta, sí he tenido pacientes con accesos de tos muy molestos, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos medicamentos que aparecen con formulación para la tos tienen bastantes contraindicaciones. Entonces, en la medida de lo posible y en lo personal no los uso. Pronar los pacientes, ¿qué experiencia ha tenido? ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿En qué momento? Bueno, experiencia personal desde el servicio de urgencias, no, afortunadamente, con los pacientes que me han llegado en situación bastante crítica, hemos tenido la posibilidad de hacer un traslado rápido a la unidad de cuidados intensivos, donde hay unas salas para este tipo de pacientes respiratorios y con alta sospecha de enfermedad de COVID-19. Específicamente si hubo un caso en el que subimos con un SRA severo, me llegó, y una vez lo pasamos a la unidad de cuidados intensivos y lo pasamos a la camilla, lo pronamos inmediatamente. Pero experiencia desde el servicio de urgencia hasta este momento no hemos tenido el colapso tan grande para tener que pronarlos desde el servicio de urgencia. ¿Qué esquemas antibióticos han considerado o han utilizado en los pacientes con sospecha de COVID con sobreinfección bacteriana en hospitalización? Bueno, eso depende mucho de la severidad de la sobreinfección cuando se documenta. Generalmente, si es una sobreinfección bacteriana o una neumonía más específicamente, lo que se ha optado en la institución es el uso de la ceftriaxona o del cefepime, o en pacientes que están en un estado de shock y sobreinfectados, pues nos vamos un poco más alto. Podría ser empíricamente el meropenem, pero siempre se hace una escalación o un ajuste de acuerdo a los antibiogramas de estos pacientes una vez los tenemos. Indicación del uso de esteroides en estos pacientes desde urgencias, en cuidados intensivos, ¿en qué momento? Bueno, desde urgencia realmente no los ponemos, y esto debido al rápido acceso que tenemos a camas tanto en hospitalización como en la UCI. La experiencia mía específicamente con estos pacientes de esteroides es poca. Sí se están usando, sí sé que se están usando. Esperemos que sea la charla del doctor Gustavo Espina para que nos cuente un poquito más al respecto de esta pregunta. ¿Usaría ventilación mecánica no invasiva? ¿En qué pacientes? ¿En qué situación? Ventilación mecánica no invasiva, hasta el momento hemos tratado al máximo de usarla y precisamente por la generación de aerosoles hay una indicación que dice que una vez se use una buena interfaz no hay problema con usarla, pero el problema es tener una buena interfaz y lo segundo es que uno tiene que estar en la posición del paciente
para saber qué es lo que es tener una ventilación mecánica no invasiva, porque muchos pacientes no lo toleran. Creo que me iría más por el uso de cánula nasal de alto flujo antes de ventilación mecánica no invasiva, y ya con eso determinaría si el paciente no responde, es candidato a intubación. Muchas gracias a todas las personas que han participado y nos han acompañado durante este conversatorio. Gracias por la participación tan activa. Hay muchas preguntas que se quedan por responder y trataremos pues de irlas respondiendo de la manera más oportuna para todos ustedes. Doctor Julio, ¿algún mensaje final? No, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, y por favor, yo creo que la idea es acatar las normas del buen uso de los elementos de protección personal y guardar el distanciamiento social. Creo que va a hacer que a nivel local, sobre todo, esta tendencia no siga creciendo como lo estamos viendo. Como lo decía el doctor Morales, todavía nos quedan pues, y siguen llegando preguntas, más o menos 30 preguntas por responder. Lo que les mencionábamos al comienzo, las preguntas las vamos a revisar con el grupo de urgencias, de medicina interna, y algunas con algunos especialistas para la pregunta específica de hemofilia, unas preguntas de Kawasaki en niños, y como lo mencionaba también el doctor Díez, tenemos otro espacio para responder las preguntas, que es el próximo 10 de junio para la parte de anticoagulantes, 17 de junio para la parte de ventilación mecánica, pronación y otras intervenciones. Las preguntas, la totalidad de las preguntas respondidas con la evidencia y la experiencia del grupo que las va a resolver, las reciben ustedes en sus correos, así como el certificado de asistencia y la invitación a la próxima actividad académica. Les agradecemos mucho a los casi 400 asistentes que tuvimos. Les recordamos seguirse cuidando, seguir las recomendaciones de aislamiento preventivo, y esperamos que nos puedan acompañar ustedes y sus demás colegas y personas interesadas en la próxima actividad del 10 de junio. Agradecerle finalmente al personal de audiovisuales y de educación médica por el apoyo técnico y logístico para este evento. Muchísimas gracias y que estén muy bien.